¿Cómo están, chicos? Buen día. Iniciamos con nuestra clase correspondiente a lo que son trastornos de la función gastrointestinal. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de los trastornos de la función gastrointestinal, es importante primeramente conocer cuál es la estructura y función del sistema gastrointestinal. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque cualquier tipo de defecto puede ser anatómico, puede ser funcional, puede ser histológico, ya traduce, en este caso, lo que es la presencia de enfermedad, ¿no? Y les pongo algunos ejemplos. Cuando hablamos, por ejemplo, de una alteración funcional, algo relacionado a ver con el funcionamiento adecuado de pares craneales. Puede ser que el paciente no tenga una alteración estructural en lengua, la lengua conserve sus características morfológicas normales. Sin embargo, podría ser que debido a una lesión del nervio hipogloso, exista lo que es dificultad en la propulsión de alimentos, ¿no? Ese es un ejemplo de que una alteración funcional, una alteración, por ejemplo, a nivel central, es capaz ya de desarrollar lo que es cierto grado de alteración funcional del aparato digestivo. Obviamente, a medida que pase el tiempo, ese tipo de alteración funcional producirá en el paciente lo que es una alteración estructural, ¿no? Si la lengua no se mueve, el paciente presentará atrofia, presentará una serie de alteraciones estructurales propias de la alteración funcional. Y lo propio sucede cuando el paciente presenta algún tipo de alteración estructural. Pongamos el ejemplo de una atresia esofágica. Existe una alteración estructural que se caracteriza en este caso por lo que es una disminución del lumen esofágico que va a repercutir en la funcionalidad. El bolo alimenticio no va a ser transportado hacia el estómago, no se va a iniciar con el proceso de digestión, no existirá lo que es una absorción adecuada de nutrientes y el paciente presentará manifestaciones clínicas que sugieran un cuadro de desnutrición. Este es un ejemplo de cómo una alteración estructural es capaz de llevarme a una alteración, por ejemplo, de tipo funcional. Y lo mismo sucede con las alteraciones histológicas. Una alteración funcional, una alteración estructural, da paso al desarrollo de alteraciones histológicas. Hablemos de lo que es el esófago de Barrett, donde en este caso existe lo que es una disminución de tono del esfínter esofágico inferior debido a una alteración fisiológica, debido a una alteración, perdón, funcional, mejor dicho, que va a producir que el alimento refluya, ¿no? Desde la cavidad gástrica hacia la estructura esofágica. Y eso va a dar paso a que el epitelio en este segmento esofágico se asemeje al epitelio gástrico, ¿sí? El esófago de Barrett, que seguramente ustedes ya conocen por sus clases de patología. Vamos activando sus camaritas, por favor. Ya se considera una lesión preneoplásica, ¿sí? Y ya se considera lo que es una lesión precancerosa. Entonces, dentro de lo que es este tema inicial que corresponde a lo que es estructura y funcionamiento del sistema gastrointestinal, ya sabemos por qué es importante realizar este tipo de estudio. Bueno, como objetivos tenemos estos.
describir las estructuras anatómicas que forman parte del sistema gastrointestinal, describir la función, describir la importancia histológica, describir las funciones hormonales, secretoras y digestivas, que ya en la siguiente clase ustedes le estarán presentando y estarán defendiendo cuál es la función, la interacción, sus mecanismos de retroalimentación y conocer los mecanismos de secreción gástrica que veremos en la parte final, ¿no? de este tema. Bueno, cuando hablamos de la estructura del tracto gastrointestinal, podríamos decir que el tracto gastrointestinal es uno de los sistemas de órganos más complejos e importantes, que se encuentran conformados por el canal alimentario, que es una estructura hueca, que se extiende desde la boca hasta el ano, y también se encuentra formado por estructuras glandulares asociadas, ¿no? Que vacían su contenido en el canal. Ese canal alimentario, si ustedes recuerdan por sus clases de anatomía, tiene una extensión que es importante conocerla. Aproximadamente en el adulto, este canal mide entre 7 y 9 metros e incluye, ¿no? Lo que es la boca, lo que es el esófago. El esófago tiene una longitud entre 23 a 25 centímetros. Incluye lo que es el estómago, el intestino delgado, duodeno, yeyuno, íleon, que tiene una longitud de 6 a 7 metros, el intestino grueso, que debe estar conformado por lo que es ciego, colon, que tiene una longitud entre metro y medio, y finalizando tenemos el recto y el ano. Bueno, ustedes se preguntarán por qué es importante conocer todas estas estructuras, por qué es importante conocer la extensión de este canal gastrointestinal. Porque cualquier alteración en cualquiera de estos segmentos que les he mencionado produce en el paciente lo que es enfermedad. ¿Sí? Ya podríamos encontrar algún tipo de alteración en la digestión que inicie en boca. Y acá les pongo un caso clínico cortito de algo que he podido observar hace algunos meses atrás. Era un niño que asiste a la consulta por presentar una patología cardiovascular. Él presentaba palpitaciones y en algunas ocasiones se había desmayado, ¿no? Nada que ver con la parte gastrointestinal, la consulta era netamente cardiológica. Y la mamá me pide disculpas y me dice, va a disculpar que haya llegado tarde a la consulta porque este mi hijo se retrasa mucho. No sé qué tiene en la boca. Tiene algo que le evita comer de forma rápida. ¿Sí? Todos los días tengo que luchar con él. Eso ya manera, ¿no? de la conversación habitual que tiene un médico con el paciente. Todos los días lucho con él para que termine su almuerzo rápido, pero no sé qué tiene, doctor. Bueno, el niño tiene 10 años, 10, 13 años, si mal no recuerdo. Tiene el antecedente de que presenta dislalia, presenta cierto grado de disartria, no puede articular muy bien las palabras y se encuentra bajo terapia con la fonoaudióloga, ¿sí? Y el médico que le había atendido en aquella ocasión le dice, bueno, esto es porque no se le ha estimulado de niño, incluso hasta cierto punto han sospechado en cierto grado de retraso mental, algo que no tiene, ¿no? Comprende bien, lee bien, hace caso a las órdenes, etc. Pero para que se den cuenta, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Y por casualidad le he preguntado, ¿cómo son las heces de su hijo? ¿Alguna vez ha visto? Me dice, sí, no mastica bien los alimentos. En las heces podemos encontrar restos alimenticios. La madre me está diciendo que tiene disartria, dislalia, que se encuentra con la fonoaudióloga, que tarda mucho tiempo en comer, etcétera. Eso es algo a lo que nosotros denominamos rumiación, que más adelante lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar este tipo de trastornos de forma específica. Ahora lo estamos viendo como
Un mero ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que yo hice? Envíele o a su hijito le vamos a realizar lo que es una consulta con gastroenterología. Le llamo a la doctora, le explico, esta doctora a la cual he enviado ha sido mi docente dentro de mi formación de pregrado, y le digo, doctora, tengo este paciente con tales características. Yo estoy sospechando en que existe lo que es una alteración en su deglución voluntaria, en la parte superior de este tracto digestivo. Bueno, la doctora después de algunos días me llama y me dice, tu diagnóstico ha sido correcto, gracias por enviarme al paciente. Y nada que ver, este niño no necesita tratamiento con la fonoaudióloga, este niño no sufre de retraso mental, tiene una inteligencia conservada. Resulta que todas estas manifestaciones en el habla, en la deglución, se encontraban relacionadas con lo que es una alteración en la motilidad de la lengua. Y fíjense que esto ha desencadenado una serie de alteraciones funcionales, como pérdida de peso, lo que es una mala digestión porque el pacientito no podía triturar los alimentos de forma adecuada, no podía deglutirlos de forma adecuada, etc. Entonces, la importancia radica en que yo debo conocer, en este caso, cuál es la estructura y cuál es la función de cada una de estas partes que forman parte de ese canal gastrointestinal, ¿no? Ese canal que ya hemos hablado cuál es su extensión, si ustedes recuerdan, se encuentran conectadas a las glándulas salivales, se encuentran conectadas al páncreas, a la vesícula biliar, a las fuentes de secreción exócrinas, ¿no? Que como ustedes recordarán, o clases pasadas de otras materias, desempeñan un papel esencial en lo que es la digestión. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones histológicas? Acá podemos observar, esto es lo que nos menciona el libro de Fisiopatología de Porto, como principales funciones histológicas, digestión y absorción de nutrientes. Y justamente estas funciones, especialmente digestión y absorción, son llevadas a cabo gracias a lo que es la motilidad adecuada, gracias a una secreción adecuada, gracias a una digestión adecuada y gracias a una absorción adecuada. Que enseguida vamos a ver en qué consiste cada una de estas. Bueno, cuando hablamos de la división topográfica, observen, tomando en cuenta también lo que nos dice el libro de Fisiopatología de Porto, se divide al tracto digestivo en una porción proximal, en una porción intermedia y en una porción distal. La porción proximal se va a encontrar formada, en este caso, por lo que es la boca, por el esófago y el estómago. Cuando hablamos de la porción intermedia, se encuentra formada por lo que es el duodeno y yeyuno e ilium. Y cuando hablamos de lo que es la porción distal, ciego, colon y recto. Cada una de estas porciones tiene una función específica. Por eso, ¿no? Les he mencionado al inicio que trabajan de forma conjunta. ¿Sí? Recuerden el ejemplo del niño. Tenía una alteración en la porción proximal y eso repercutía en lo que era el funcionamiento adecuado de la porción intermedia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la porción proximal? Que está formada por boca, esófago y estómago. ¿De qué se encarga la boca? Triturar los alimentos, Triturar los alimentos. formar el Acá ya alimento. lo que es el proceso de digestión, ¿no? Acá ya se inicia el proceso de digestión porque tenemos que triturar los alimentos. Esas partículas grandes, gracias a la trituración, se vuelven pequeñitas, se hacen fácilmente digeribles, se hacen fácilmente absorbibles, se mezclan con la saliva y facilitan obviamente el paso de alimentos desde la cavidad oral hacia el estómago. Si hablamos
a rasgos generales y grandes de la función del esófago, ¿cuál será la función del esófago? Transportar el bolo alimenticio. Conducir el bolo alimenticio hacia el estómago. La única función que tiene es esa, ¿no? Es un canal que va a permitir el paso de alimentos desde la boca hacia el estómago. Listo, nada más. Y cuando hablamos del estómago, ¿cuál será la función? Procesarlos estos alimentos y tratar de digerirlos aún más. En este caso, podríamos decir que el estómago se va a encargar de la fase inicial de la digestión. Va a funcionar tomando en cuenta nuevamente lo que nos dice el libro de Fisiopatología de Portes como un receptáculo de alimentos. Pero yo les comento que no es una estructura diseñada para almacenar alimentos. ¿Sí? De forma inicial almacena los alimentos, sí, pero no está específicamente diseñada para almacenar alimentos porque tiene cierta capacidad. Y después el alimento tiene que pasar desde el estómago hacia el intestino. Recuerden entonces que el estómago va a iniciar lo que es el proceso inicial de lo que es la digestión. A nivel de la porción intermedia, que va a estar conformada por duodeno, que va a estar formada por yeyuno e ilion, es el lugar donde se va a producir de mejor manera lo que es la digestión y la absorción. Y el segmento distal, que está conformado por ciego, colon y recto, sirve como almacenamiento. Todos esos alimentos que la persona ha ingerido se van a almacenar acá una vez que ya han sido aprovechados a manera de heces para su posterior eliminación. ¿Listo? Entonces, es importante conocer todo esto. Ahora, dentro de lo que es el estudio de la pared del tracto gastrointestinal, como ustedes observan, se encuentra formado por 4 capas principales. Desde la parte interna hacia la parte más externa, ustedes pueden observar que tenemos la capa mucosa, tenemos la capa submucosa, tenemos una capa muscular externa que se conoce con el nombre, ¿no?, de capa muscularis, y tenemos la capa serosa. Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Por qué me sirve comprender cuáles son las características histológicas o la formación? Ponemos el ejemplo de la capa mucosa. La mucosa tiene a su vez 3 componentes, como estamos observando acá, ¿no? Tiene células epiteliales especializadas que se van a encargar de recubrir el lumen. ¿Por qué decimos que son especializadas? Porque la unión de estas células epiteliales es tan estrecha que prácticamente proporciona impermeabilidad a este tipo de estructura. Tenemos la lámina propia, que forma parte también de lo que es la capa mucosa, que es una capa de tejido conectivo, que en este caso contiene vasos sanguíneos, contiene vasos linfáticos, contiene células inmunes. Esto es importante porque también el sistema gastrointestinal se encarga de los mecanismos de defensa y contiene fibras nerviosas. Y por último, esta capa mucosa se va a encontrar formado por una capa muscular que recibe el nombre, como ustedes observan allí, de muscularis mucosae, que es una capa delgada de células musculares que prácticamente es un límite importante para determinar, por ejemplo, si el cáncer del tracto gastrointestinal todavía se encuentra localizado en su sitio de origen o si es probable que ya haya hecho metástasis. Entonces, fíjense, ¿no? Esa es la importancia histológica en este caso de esta capa. Cuando hablamos, por otro lado, de la capa submucosa,
De la misma forma, podemos decir que es una capa de tejido conectivo suelto, ¿no? Que se encuentra en relación o en contacto directo con lo que es la capa mucosa. Y de la misma forma contiene lo que son vasos sanguíneos, contiene vasos linfáticos y contiene en este caso un plexo nervioso. ¿Saben qué tipo de plexo nervioso es, doctores? ¿Recuerdan El de histología? Meissner y el de Auerbach. En este caso, como Entérico. es una submucosa, contiene ese sistema nervioso intrínseco o entérico, que es denominado plexo nervioso submucoso o, resumiéndolo, plexo de Meissner. Ahora, ¿por qué es importante este plexo? Recuerden el nombre, plexo nervioso entérico o intrínseco. ¿De qué se encarga ese plexo? Controla las secreciones del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Posteriormente, tenemos esta capa muscular, que es una capa muscular externa, que como nos dice el nombre, se encuentra compuesta por una capa circular interna y una capa muscular longitudinal externa de músculo liso. Bueno, y si estamos hablando, doctores, de una capa muscular, ¿cuál será su función? Motilidad. Peristaltismo. Contracción. Utilidad, peristaltismo de lo que es el sistema gastrointestinal. Entonces, entre estas capitas que hemos mencionado, la capa muscular externa e interna, se encuentra otro plexo nervioso, pero que en este caso recibe el nombre de plexo nervioso mientérico, o también denominado plexo nervioso de Auerbach. Auerbach. ¿Sí? ¿Y de qué se encargará esto? De lo que es proporcionar Peristaltismo, motilidad. Motilidad. Entonces no vamos a confundir, ¿no, doctores? Meissner, secreción, y Auerbach, motilidad. Y tenemos por último lo que es esta capa serosa, que como les había mencionado es la más externa, debe estar formada por una vaina de células mesoteliales escamosas y tejido conectivo. También contiene vasos sanguíneos, también contiene vasos linfáticos, y bueno, prácticamente es aquella estructura que va a proporcionar sostén al sistema gastrointestinal, ¿no? Entonces ya sabemos, fíjense, cómo es que justamente trabaja este sistema. Ahora, hablemos de lo que es motilidad. ¿Listo? La motilidad es sumamente importante desde el punto de vista fisiológico. ¿Para qué? Porque es importante que se mueva este sistema gastrointestinal. ¿Qué pasa si no se mueve? Existe obstrucción. No se transporta el alimento. En este caso, es importante la motilidad porque gracias justamente a la motilidad va a existir una digestión adecuada y va a existir lo que es una absorción adecuada y existirá también lo que es una secreción adecuada, ¿no? En caso de que no exista, por ejemplo, lo que es una motilidad, no va a existir una digestión adecuada, no existe una secreción adecuada y el paciente ya empieza a presentar cierto tipo de manifestaciones clínicas que son muy llamativas. Les pongo un ejemplo. Ayer una de sus compañeras me menciona lo siguiente, ¿no? A ver, hablemos de movimientos intestinales alterados. ¿Qué pasa si existe lo que es una reducción de la motilidad intestinal? El paciente presentará estreñimiento. En cambio, si el paciente presenta lo que es un incremento de la motilidad intestinal, lo más característico es que presente diarrea. Incluso lo que es una esteatorrea. ¿Saben lo que es esteatorrea? Hemos visto en semiología el semestre pasado como definición. Presencia de heces grasas ricas en lípidos. La presencia, en este caso, de grasas en las heces.
¿Y por qué se producirá esta atorrea en caso de que exista un incremento de la motilidad intestinal? Porque como existe lo que es un incremento de la motilidad intestinal, el tránsito intestinal también se encontrará incrementado. ¿Y qué pasa cuando existe un tránsito intestinal incrementado? ¿Se absorberán los nutrientes de forma adecuada o no? No, No, las doctor, grasas no se tienen el pueden suficiente tomar tiempo. Ningún para tipo ser de nutriente absorbidas. se va a absorber de forma adecuada. Es por eso que aquellos pacientes, les pongo el ejemplo, que presenten cuadros de diarrea crónica y adelantándonos a una patología, el síndrome de intestino irritable, donde el paciente presenta diarrea por periodos prolongados. ¿Cuál es la característica física? ¿Cuál es el hábito constitucional que tienen este tipo de pacientes? Sumamente delgados. Pacientes que incluso pueden cursar con un cuadro de desnutrición. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de lo que es la motilidad. Ahora, si ustedes observan acá, dirán que el control de la motilidad del sistema gastrointestinal, sus micrófonos, por favor, sus micrófonos. Bueno, está determinada ¿por qué? Por la actividad de onda lenta, que es generada por lo que es un mecanismo de marcapaso. Enseguida vamos a ver qué es eso. Está controlada por lo que es el sistema nervioso entérico y la inervación derivada de lo que es el sistema nervioso autónomo. Bueno, antes de hablar de estos tres puntos, es importante conocer las características de la motilidad. Recuerden que las secreciones y el contenido luminal se mueve de la boca al ano y se mezclan mediante un proceso denominado motilidad. ¿No? Ustedes realizan la masticación, están moviendo, están utilizando sus músculos masticadores, están moviendo la lengua, están mezclando el alimento con la saliva, ¿no? Entonces, recuerden que las secreciones y el contenido luminal se mueven de la boca hasta el ano y se mezclan con estas secreciones gracias a lo que es la motilidad. Esa motilidad se produce gracias a las contracciones coordinadas del músculo liso. Y si recordamos un poquito la parte de fisiología, seguramente por allí algunos recordarán que las células musculares lisas tienen un potencial de membrana en reposo. ¿Sí? En otras palabras, un pequeño exceso de carga negativa que en su interior da como resultado la actividad de las bombas de la membrana plasmática. Entonces, cuando una célula se encuentra despolarizada, esta diferencia de potencial se elimina transitoriamente y esto genera una señal que provoca dos reacciones. La primera reacción es justamente que exista la contracción de los filamentos de actina y miosina, y la segunda reacción es que se propaga a las células vecinas, lo que provoca una respuesta coordinada de la contracción muscular. En otras palabras, para que ustedes comprendan de mejor manera, si ustedes se dan cuenta, la contracción tiene que ser coordinada. Se va a contraer una parte del intestino para favorecer el paso de alimentos hacia una porción más inferior y esa porción inferior se va a dilatar para recibir ese alimento. Una vez que esa porción dilatada recibe el alimento, se contrae y la porción inferior a esta se dilata. ¿Sí? Es un juego, si ustedes se dan cuenta, coordinado, que va a permitir el pasaje de alimentos desde la boca hasta el ano. Algo similar nosotros habíamos estudiado en nuestras clases de cardiología. Y eso es lo que denominamos mecanismo de marcapaso.
¿Recuerdan que es un marcapaso? ¿Recuerdan que es automatismo? La capacidad que tiene una célula de poder generar un potencial de acción sin ser Listo, ¿no? Lo que ha estimulada. mencionado su compañero es la capacidad que tiene en este caso una célula de generar su propio potencial de acción. No necesita de ninguna otra estructura para generar su propio potencial de acción. Y si ustedes recuerdan, vamos a comparar con la parte cardíaca. Teníamos el sistema de marcapasos natural que iniciaba en el nodo sinusal, era capaz de generar su automatismo y a la vez, bueno, en este caso existía despolarización de las aurículas, ¿sí? Todo el estímulo eléctrico viajaba a través de las aurículas y ese estímulo eléctrico se propagaba al nodo auriculoventricular. Y gracias a la estimulación del nodo auriculoventricular existía lo que era posteriormente despolarización de los ventrículos. Acá es prácticamente lo mismo. Se despolariza esta célula y eso produce que esa diferencia de potencial se elimine transitoriamente y eso produce la activación de estos filamentos de actina-miosina y se propaga a células vecinas para continuar con el proceso de motilidad. ¿Listo? Bueno, a nivel intestinal, la despolarización de esta célula puede ocurrir de forma espontánea, mecanismo de marcapaso, o en respuesta a un estímulo neural u hormonal. En este caso, podríamos decir que estas respuestas dependen de las características específicas que tiene cada célula. ¿Sí? Esto que nosotros conocemos acá por el nombre de actividad de onda lenta son despolarizaciones oscilantes que no ocurren, les comento, en todas las áreas del sistema gastrointestinal. Ocurren solamente en algunas áreas. Despolarizaciones oscilantes o de onda lenta. Y en otras regiones del sistema gastrointestinal existe la presencia de despolarizaciones rápidas, que son denominadas en espiga. ¿Sí? Por eso a eso me refiero cuando les digo que depende la respuesta y la motilidad de la capacidad que tiene cada célula de responder a este tipo de estímulos. ¿Sí? Ahora, cada tipo de ondas, sean rápidas, sean lentas, se produce con una frecuencia característica. Sin embargo, pueden activarse por algunos estímulos específicos. Un ejemplo de esto es el estiramiento y las hormonas, que seguramente si ustedes están avanzando en sus trabajitos de fisiopatología, ya tienen una idea, ¿no? Les pongo el ejemplo. Ustedes consumen una gran cantidad de alimentos, más cantidad de la ración que suelen consumir. En este caso, vamos a decir que el contenido ha excedido al continente. Va a existir gran distensión gástrica, va a existir lo que es mayor liberación de gastrina, existirá lo que es mayor liberación de enzimas pancreáticas, lo que producirá lo que es una mayor motilidad para favorecer de forma adecuada lo que es el proceso de digestión. ¿Listo? Entonces, estos son dos tipos de contracciones que podemos encontrar a nivel intestinal. Otro tipo de contracciones que nosotros podemos encontrar a nivel intestinal son las denominadas contracciones tónicas. Y este tipo de contracciones tónicas generalmente suceden o se producen a nivel de los esfínteres. El ejemplo más característico, el esfínter esofágico inferior, que más que una estructura, podríamos decir, anatómica, es una estructura fisiológica, que va a tener cierto tono, es decir, se va a encontrar con una tonicidad permanente justamente para evitar lo que es el reflujo de alimentos desde la estructura gástrica hacia la estructura esofágica. Otro ejemplo,
Cardias y píloro. Vamos a poner en este caso como ejemplo lo que es el píloro. También va a ser una estructura que va a tener una contracción tónica que va a evitar lo que es el reflujo de alimentos desde la parte intestinal hacia lo que es el estómago. Y tenemos una actividad eléctrica fásica. ¿Y en qué consiste la actividad eléctrica fásica? Podríamos decir que este tipo de actividad se produce en las regiones intermedias del tracto gastrointestinal, es decir, entre los esfínteres. Entonces, algunas características que debemos tomar en cuenta haciendo referencia a lo que es motilidad. Entonces, a ver, doctorcitos, a manera de repaso, acá, miren, aquí encontramos esta figura, ¿no?, que les he mencionado. Tenemos esta porción donde dice luz, que está marcada con rosada, que se contrae de forma sincrónica. Se contrae esta región y la otra región, que es más distal, el tracto gastrointestinal, se dilata para que exista un paso correcto del bolo alimenticio. Posteriormente, ¿qué es lo que sucederá? Se va a contraer esta zona donde se encuentra el bolo alimenticio y esta zona que es más distal se va a dilatar. Y a eso conocemos con el nombre de lo que es mecanismo de propulsión. Gracias a ese movimiento coordinado, como les había mencionado, existe lo que es movilización del bolo alimenticio. Entonces, a manera de repaso, a ver, doctores, alguno que quiera ganarse por allí 2 puntos. ¿Qué es el marcapaso intestinal? ¿Cuál es la función de estas células? ¿Y qué son las ondas lenta? Alguien que levante la manito. ¿No? Adelante. El marcapaso intestinal llega a ser No un lo escuchamos, mecanismo Adrián. intestinal. Doc, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí, Doc? Sí, ahora sí, adelante. Ya. El marcapaso intestinal llega a ser un mecanismo de automatismo en el tracto gastrointestinal que sirve para que todos los movimientos de propulsión y de peristaltismo puedan ser efectuados de manera correcta y sincrónica. Es decir, mientras el bolo alimentario esté en porción 1, dirigiéndose hacia porción 2, esa porción se va a contraer y va a ser así hasta llegar hasta el ano. Y estas células van a tener una función de detección de la distensión, lo cual esta distensión va a mandar estímulo nervioso a los sensores de distensión que suelen encontrarse como 3 centímetros por encima de la musculatura para poder realizar a su vez la contracción. Listo, ¿no? Está bien lo que ha mencionado su compañero. Me hace recuerdo al final de la clase entonces, Adrián. Bueno, miren, acá tenemos lo que es este sistema nervioso entérico, que ya lo hemos mencionado. Y habíamos visto, ¿no?, cuál es la importancia, ¿no? El plexo de Auerbach, si ustedes recuerdan, que se encuentra entre estas capas circulares y longitudinales musculares, se encarga de la motilidad. Sí, eso está claro. Y tenemos el plexo entérico de Meissner, que se encarga de lo que es la secreción y absorción, principalmente. Ya sabemos qué es motilidad. Ahora hablemos de lo que es secreción y hablemos de lo que es absorción. ¿Qué entienden por secreción? ¿Qué será secreción? Verter sustancias de una glándula a la luz de un tejido. Listo, está bien, ¿no? En este caso lo que dice su compañero. Entonces, durante el proceso de digestión, ¿sí? Bueno, antes, a ver, de hablar de secreción, ¿qué será digestión? Es un término que lo hemos visto ya en reiteradas ocasiones. Vamos a empezar por eso, digestión. ¿Qué será digestión? Desintegración de los alimentos para Excelente. obtener No, lo partes que de menciona eso. su compañera. Recuerden que el proceso de digestión ya se lleva a cabo a nivel de la boca, ¿no? En este caso, los alimentos son llevados a la boca en forma de partículas grandes, ¿no?, que contienen en este caso macromoléculas que no se pueden absorber de forma inmediata en nuestro organismo.
Entonces, cuando hablamos de lo que es la digestión, podemos decir que es este proceso en el cual estos macronutrientes son convertidos en partículas pequeñas que van a facilitar la absorción de nutrientes. ¿Listo? La digestión, doctores, incluye lo que son procesos físicos e incluyen procesos químicos. Dentro de los procesos físicos, la masticación y las contracciones del tracto gastrointestinal. Estos procesos físicos se van a encargar de desintegrar los alimentos y lo van a mezclar con las secreciones digestivas y lo van a impulsar a lo largo de lo que es el canal digestivo. Y tenemos los procesos químicos. ¿Cuáles serán esos procesos químicos? Esos procesos químicos, perdón, ya involucran la presencia de enzimas digestivas, ¿no? ¿Y cuál es la función de estas enzimas digestivas? Van a degradar los componentes del alimento, por ejemplo, proteínas, grasas, polisacáridos, productos que sean capaces de ser absorbidos con facilidad. Entonces, estamos hablando de degradación. Realizamos un repaso breve de la parte bioquímica. Las proteínas son degradadas ¿a qué? Aminoácidos. Listo, aminoácidos. Aminoácidos. Son degradadas a lo que son aminoácidos. Las grasas, Ácidos grasos. ácidos grasos. Grasos Y los libres. polisacáridos, Monosacáridos. monosacáridos, ¿no? Mono. Entonces, ese es el proceso de digestión. Todas esas macromoléculas van a ser degradadas para favorecer lo que es la absorción. Y recuerden que estas enzimas digestivas surgen de glándulas exócrinas, las salivales, páncreas, vesícula biliar e hígado. Y también de glándulas y células que se encuentran en la mucosa, ¿no? Que hemos mencionado. Entonces, posteriormente, le continúa lo que es la secreción, que como bien Mario nos había mencionado, es el proceso en el cual se secretan grandes volúmenes de líquido hacia lo que es el lumen del tracto gastrointestinal. Ya sabemos de dónde surgen estos líquidos. ¿De dónde surgen, doctores? A ver, hace 3 segundos lo he mencionado. De las glándulas. Glándulas salivales, páncreas, vesícula biliar y de las células que cubren, ¿no?, el lumen gastrointestinal, especialmente la mucosa. Y acá realizamos un breve repaso de la parte fisiológica. La carga diaria de líquidos que nosotros necesitamos para que exista lo que es un funcionamiento adecuado del tracto gastrointestinal es de aproximadamente 2 litros. Y esos 2 litros provienen de la ingesta oral de líquidos. Entonces, si ustedes quieren tener una digestión adecuada, deben consumir mínimamente 2 litros de líquidos por vía oral. Sin embargo, no es la única cantidad. Recuerden que esos 2 litros provienen de la ingesta, pero la mayor cantidad, aproximadamente 7 litros, proviene de las secreciones. Por ejemplo, 1,5 litros proviene de la saliva, 2 litros a 2,5 litros proviene de lo que es el jugo gástrico, medio litro aproximadamente de lo que es la bilis, 1,5 litros de lo que es el jugo pancreático y 1 litro aproximadamente de las secreciones intestinales. ¿Sí? Entonces, en total tenemos 9 litros. Y de esos 9 litros, doctores, aproximadamente 100 ml terminan en las heces. Y el resto se recicla. ¿Sí? Puede ser que no les parezca importante esto en este momento. Pero miren, les explico y les pongo un ejemplo de por qué es importante conocer esto.
Definan diarrea. ¿Qué será diarrea? Las deposiciones líquidas. Evacuaciones de consistencia acuosa. Es un incremento en las deposiciones. En este caso, cuando hablamos de incremento, decimos que se producen con mayor frecuencia y se caracterizan por lo que es una disminución en la consistencia. ¿Sí? Ese es el tipo de definición que nosotros le otorgamos a diarrea. Pero acá les comento una definición muy particular que se basa justamente en este proceso fisiológico. ¿Cómo define diarrea la Sociedad Estadounidense de Patología Gastrointestinal? Como heces, no importa su consistencia, pueden ser con una consistencia disminuida o incluso con una consistencia firme, pero que se caracterice por lo que es deposiciones superiores a 250 gramos. Entonces, si el paciente elimina heces, vamos a decir de 1 kilo, obviamente la pérdida de líquido, tomando en cuenta esta cantidad, va a ser mayor. Esta asociación entonces considera que existe diarrea siempre y cuando exista lo que es un incremento en la cantidad en gramos y no así en la frecuencia ni tampoco en lo que es la consistencia. ¿Sí? Fíjense cuán importante es esto. Y cuando hablamos de absorción, ¿qué será absorción? Es la capacidad que tiene en este caso nuestro cuerpo de asimilar los productos de la digestión, ¿no? Los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos. Ahora, recordando, por ejemplo, lo que ustedes han visto en sus clases de fisiología, ¿cómo es que se absorben estos nutrientes? Miren cuál es la importancia de este plexo. Lo hace a través de 2 rutas, ¿no? Vamos a recordar un poquito. Tenemos una ruta que se denomina transcelular y otra ruta que se denomina paracelular. Entonces, cuando las moléculas son absorbidas, pueden pasar a través de la célula. Eso conocemos con el nombre de ruta transcelular. O puede pasar entre las células. A eso conocemos con el nombre de lo que es ruta paracelular. ¿Sí? Bueno, en general, si ustedes recuerdan, este transporte puede ocurrir ya sea por un mecanismo pasivo o por un mecanismo activo. ¿Alguno de ustedes recuerda por allí cuando decimos que ese mecanismo es pasivo y activo? Cuando no necesita ATP. Cuando no necesita energía, ¿no? Entonces, así de simple, decimos que existe lo que es un mecanismo pasivo, que es independientemente de la energía que se produce. En cambio, cuando hablamos de lo que es el transporte activo, en este caso requiere lo que es energía. ¿Sí? Vamos a ir subdividiendo. ¿Recuerdan el transporte pasivo? ¿Cómo puede ocurrir? Mediante difusión facilitada podría ser. Dice, mediante difusión facilitada o difusión simple. En este caso existe lo que es un movimiento de moléculas que es aleatorio. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Son moléculas que no están cargadas, que pasan en este caso fácilmente de la membrana plasmática de la capa lipídica, ¿no? Como dice el nombre, es un mecanismo fácil, está facilitado. Un ejemplo de esto podríamos decir que es la absorción de ácidos grasos de cadena corta. Estos se absorben fácilmente gracias a este mecanismo de difusión simple a nivel intestinal. Pero ¿qué sucede con las moléculas que se encuentran cargadas? ¿Cómo pasarán? ¿Será a través de difusión simple? Recuerden lo que les he mencionado, ¿no? Difusión simple, las moléculas no están cargadas. ¿Y qué pasa cuando las moléculas se encuentran cargadas?
se utiliza un mecanismo activo. Transporte activo. Todavía no. Seguimos en lo que es el mecanismo pasivo. Transportadores por cambio de carga, o sea, por proteínas. A Transportadores. través de transportadoras. ¿sí? Las moléculas cargadas que no pueden atravesar la membrana plasmática se difunden a través de canales especializados. No, estaba por allí cerca, Cristian. Gracias a proteínas que se denominan proteínas transmembrana. Un ejemplo de esto es el agua. ¿Cómo se absorbe el agua? Por difusión. ¿Sí? Pero esa difusión no es simple, no es facilitada. ¿Qué necesita en este caso el agua para poder absorberse de forma adecuada? La presencia de proteínas, ¿no? ¿Y recuerdan cómo se denominan esas proteínas? Acuaporinas. 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 Sí, listo. Así de simple. Si ustedes se dan cuenta, gracias a estas proteínas, ese transporte de estas moléculas con carga, que en principio era difícil, se hace simple, ¿no? También es un ejemplo de difusión facilitada, pero a través de lo que es el uso de proteínas. ¿Sí? Hablemos de transporte activo, como decía su compañero. ¿Cuál es la característica del transporte activo? Que es otra forma de absorción. En este caso requiere energía, ¿no? Requiere lo que es ATP. Entonces, si dividimos el transporte activo, podemos decir que ese transporte activo puede ser primario o puede ser secundario. ¿Cuál es la característica del transporte activo primario? Que en este caso se hidroliza lo que es ATP. Y cuando hablamos del transporte activo secundario, no hidroliza lo que es ATP. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Miren, no me voy a adelantar mucho en esto, pero en la parte final, en nuestra última diapositiva, tenemos justamente esto, ¿no? Lo que es el mecanismo de secreción. Y seguramente ustedes en sus clases de fisiología han hablado de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de este tipo de transporte, este tipo de absorción, que es el transporte activo primario, es justamente el transporte activo de sodio-potasio ATPasa. Si ustedes recuerdan, en este caso existe lo que es un intercambio de iones. Se expulsan 3 iones de sodio e ingresan 2 iones de potasio. Si ustedes se dan cuenta, es un transporte desigual de iones. Ahora, en caso de que este transporte sea desigual, ¿qué es lo que sucede con el potencial transmembrano? Cambia en cada momento. Es negativo. Eso es lo que ustedes han visto en sus clases de fisiología. Y cuando hablamos del transporte activo secundario, recuerden, no hidroliza ATP. ¿Cómo se produce entonces ese transporte activo secundario? Gracias a un gradiente electroquímico. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Gracias a este canal de sodio-potasio ATPasa, se mantiene lo que es una concentración baja de sodio. Y existe lo que es un potencial interno negativo en las células epiteliales. Un ejemplo de este tipo de transporte es justamente la glucosa, ¿no? La glucosa se absorbe contra un gradiente de concentración a través de la membrana apical de las células epiteliales. En este caso, podríamos decir, para que ustedes comprendan de mejor manera y para no hacer mucha referencia o énfasis en la parte de fisiología, que 2 iones de sodio, por ejemplo, transporten por su gradiente electroquímico lo que es una molécula de glucosa. Esto lo vamos a ver más adelante, justamente cuando nosotros tenemos alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo. Miren, potasio, ¿no?
utilizamos muchas veces glucosa para tratar lo que es un cuadro de hiperpotasemia, así que ya sabemos por qué. Porque vamos a facilitar justamente gracias a lo que son el tratamiento con este tipo de sustancias glucosa, que exista lo que es un mayor arrastre de potasio y por lo tanto su eliminación. Esto lo vamos a ver mucho más adelante cuando estudiemos lo que son alteraciones endocrinológicas, pero ya sabemos el por qué, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la regulación del tubo digestivo, esta mañana les había mencionado que el sistema gastrointestinal se va a encontrar inervado especialmente por lo que es el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y acá tenemos la explicación del por qué. El sistema nervioso parasimpático va a estimular lo que es la motilidad del tubo digestivo. Y obviamente si es que existe una motilidad adecuada, va a existir una secreción adecuada, va a existir una absorción adecuada, va a existir una digestión adecuada. Entonces favorece a lo que es todo este proceso que acabamos de explicar. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, lo que es el sistema nervioso simpático, que como ustedes ya saben, va a tratar de inhibir lo que es la función del sistema parasimpático. Y justamente fíjense que acá tenemos la función, ¿no?, del sistema nervioso simpático. Va a producir un efecto totalmente diferente al parasimpático, disminuyendo lo que es la motilidad y obviamente reduciendo lo que es la secreción, reduciendo, por ejemplo, lo que es la secreción y lo que es la absorción de nutrientes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan acá? ¿Alguna duda? Todo claro, Doc. Todo Miren, claro. hablemos un poquito de lo que es el control neuronal, ¿no? Cuando hablamos del control neuronal del sistema gastrointestinal, existen dos componentes para empezar de la inervación del sistema gastrointestinal. Una que es la inervación intrínseca, que va a estar mediada por lo que es el sistema nervioso entérico. Y tenemos lo que es la inervación extrínseca por los nervios parasimpáticos y simpáticos. Bueno, esto ya lo hemos explicado. Hablemos un poquito de la inervación intrínseca del sistema nervioso entérico. En este caso, el sistema nervioso entérico podemos decir que forma parte o es una división del sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso entérico, si ustedes han prestado atención a lo que hemos visto al inicio, va a estar formado, va a estar comprendido por los plexos nerviosos ganglionares que prácticamente se van a extender desde el esófago hasta el recto, ¿no? Y se organizan en dos componentes principales. ¿Cuáles son esos componentes? A ver, hemos mencionado en esta clase. Meissner y de Auerbach. Meissner y Auerbach, ¿no? Bueno, este sistema nervioso contiene neuronas sensoriales aferentes que son capaces de detectar el pH, son capaces de detectar la osmolalidad, son capaces de detectar, por ejemplo, lo que es el estiramiento. También contiene las denominadas interneuronas, que como dice el nombre, interneuronas, funcionan como conectores, y tenemos las neuronas secretomotoras o eferentes, que en este caso controlan la función para estimular o inhibir lo que es la motilidad, la secreción, la absorción y lo que es el sistema inmune, ¿no? De esta forma es que el sistema nervioso puede regular el funcionamiento del tracto gastrointestinal de manera refleja, sin que exista lo que es la intervención del sistema nervioso central. ¿Sí? Algunas características. Y bueno, hormonas lo vamos a dejar para el estudio de la siguiente clase. La siguiente clase les voy a pedir por favor que ustedes realicen lo que es la defensa de estos trabajitos que he subido a la plataforma virtual.
¿Sí? Pero me voy a adelantar un poquito. Vamos a hablar del control hormonal. ¿Alguno ha estado avanzando sobre su trabajo? Sí, Doc. A ver, díganos entonces cómo se produce el control hormonal. Hay ciertas hormonas que van a estimular o inhibir funciones y estas hormonas pueden ser retroalimentadas negativamente por otras hormonas. Es decir, por ejemplo, la gastrina va a estimular la secreción del ácido gástrico, pero la secretina va a inhibir la secreción del ácido gástrico. Entonces estas hormonas entre sí cumplen un efecto antagónico. Listo, ¿no? Miren, cuando hablemos de lo que es el control hormonal, recuerden que las hormonas son mensajeros químicos, ¿no? Que viajan a través de lo que es el torrente sanguíneo y que se liberan de las células endocrinas o glándulas hacia la circulación. Y tiene un efecto, podríamos decir, en células blancodistantes. Este mecanismo, por ejemplo, de regulación de hormonas, tiene varias características en común, ¿no? Un ejemplo, se secretan a partir de las células endocrinas que se encuentran prácticamente en toda la mucosa del estómago, en el intestino, pero tienen ese efecto sobre otras células. Y lo que nos ha mencionado su compañero, ¿no? Juega un papel fisiológico importante porque son capaces, en este caso, de estimular el funcionamiento de otras hormonas y son capaces de inhibir, por ejemplo, el funcionamiento de otras. Algo que ustedes van a leer seguramente dentro de su libro de Fisiología de Guyton es el control parácrino. Muchas de estas sustancias utilizan justamente este tipo de sistema. Ponemos un ejemplo, tenemos a lo que es la histamina y la somatostatina, que se liberan en el estómago y son capaces de controlar ¿qué? La secreción de ácido y la serotonina. Pero ¿dónde tienen su función? ¿Tienen la función en el estómago, en el lugar donde se producen? No, ¿verdad? ¿Dónde se liberan? Se liberan directamente en el intestino delgado para controlar lo que es la actividad del nervio vago. ¿Sí? Algunos ejemplos entonces cuando hablamos de lo que son estas características hormonales. Entonces lo vamos a dejar acá, nuestro estudio. ¿Y qué día tenemos clases con ustedes? El miércoles, ¿no? El miércoles antes de realizar lo que es el estudio de las hormonas, su función, sus características, etcétera, algún voluntario va a defender. Recuerden, ¿no? Si es que no tenemos voluntarios, al azar. ¿Listo? A manera entonces de retroalimentación, doctorcitos. Pregunta. ¿Cuáles son las funciones principales del tracto gastrointestinal? Digestión y absorción. Digestión y absorción. ¿Cuáles son las 4 principales capas del tracto gastrointestinal? La mucosa interna, la submucosa. La muscular externa y la serosa. Listo, vamos levantando la manito, ¿no? Aquellos que quieran participar. Hemos hablado de volúmenes. Recuerden que los volúmenes que se transfieren dentro y fuera del tracto intestinal son sumamente importantes, ¿no? Porque va a favorecer justamente a lo que son estos procesos. Entonces, ¿cuál es la cantidad de estos volúmenes que se transfieren tanto dentro y fuera del tracto gastrointestinal día a día? Vanessa, adelante. Adelante, Vanessa, te escuchamos. Ay, doctor, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Que debíamos consumir 200 ml para poder que nuestro aparato gastrointestinal esté funcionando, pero alrededor de estos en total se hacía como tal 7 litros que estaban divididos, por ejemplo,
en las glándulas salivales era 1200 ml, en las gástricas 2000, las pancreáticas era un litro más, 1,5 litros más aproximadamente, las biliares medio litro y las intestinales 1 litro. Más o menos teníamos entre 7100 ml o 9 litros y que se eliminaba 100 ml en las heces y lo demás se reabsorbía. Listo. ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso entérico? Jean Paul, adelante. El plexo de Meissner y el de Auerbach, doctor. Listo. Hemos mencionado los tipos de neuronas entéricas. ¿Cuáles son esas neuronas entéricas? A ver, las tres principales. Adelante, Saraí. Las neuronas secretomotoras aferentes, las interneuronas y las neuronas sensoriales. Y las neuronas eferentes, ¿no? Eferentes, sí. ¿Cuál es la relación entre, a ver, los sistemas nerviosos entérico y central? Se ha mencionado por qué uno trabaja de forma independiente y por qué no necesita del sistema nervioso central para actuar. Adelante, Adrián. Por el automatismo, la motilidad, ya que trabaja con un sistema independiente gracias al marcapasos. A ver, ¿alguien más? Bueno, debido a estas neuronas que hemos mencionado, ¿no? Recuerden que existen neuronas aferentes primarias o intrínsecas, tenemos las aferentes o las eferentes y tenemos las interneuronas, que como les había mencionado son capaces de estimular o inhibir la motilidad, la secreción, la absorción y prácticamente las funciones totales del sistema gastrointestinal. Por esta manera les había mencionado que el sistema entérico puede regular el funcionamiento del tracto gastrointestinal de forma independiente, sin la necesidad de que exista lo que es acción de lo que es el sistema nervioso central. Y ya para terminar, a ver, ¿cuál es la interacción que existe entre lo que es sistema nervioso simpático y parasimpático a nivel gastrointestinal? El sistema Cristian. simpático inhibe la motilidad o inhibe, por así decir, al sistema gastrointestinal, mientras el parasimpático lo estimula. Listo, ¿no? Recuerden que la inervación parasimpática, en este caso que va a estar proporcionada por el nervio vago, va a inervar justamente lo que es el esófago, el estómago, la vesícula biliar, el páncreas, la primera parte del intestino, el ciego, el colon proximal, ¿sí? Es algo que ustedes ya conocen por sus clases de anatomía. Sin embargo, también existe lo que es inervación, en este caso, que se desprende, por así decirlo, de lo que es el nervio pélvico, ¿no? De la médula espinal, especialmente de la región sacra, que se va a encargar de lo que es inervar el colon distal y el recto. Recuerden que, bueno, este tipo de sistema nervioso parasimpático, va a estimular a que exista lo que es un incremento de la motilidad, ¿no? En contraparte de lo que es la inervación simpática. En este caso tienden generalmente a reducir la motilidad y por lo tanto lo que es la función del sistema gastrointestinal. Listo, doctores. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá? Ninguna. Les llamo lista y nos despedimos. El día de mañana no vamos a pasar clases. Teníamos semiología, ¿no? Es feriado, así que aprovechen. No, doctor, directo el lunes es con No nosotros. teníamos. Feriado. Sí, doctor, Directo el lunes, afortunadamente no perdemos clases con usted. A ver, este es el grupo A, ¿no?
Listo, ahora sí. A ver, atentos a la lista, por favor. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, doctor. Argote, Presente, doc. Arraya, Presente, doc. Valderrama, Presente, doctor. Barral, Barral presente. Barriga, Presente, doctor. Bilbao, Presente. Castellanos, Presente. Daza, Presente, doc. Encinas, Encinas, presente, doctor. Reira, Presente, doc. Flores, Presente, doctor. Flores Loza, Presente, doctor. Flores Navia, Presente, doc. Gamboa, Presente, doctor. Presente. Gutiérrez, Gutiérrez Alejandra, Presente, doc. Gutiérrez Eddie, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Paiza, López, López, Luján, presente, doctor. Luján no está, Márquez, Márquez, presente. Miranda, Presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño, Montaño Lipiri, Muñoz, Muñoz, presente, doctor. Nilipu, Presente. Ortega, Presente. Ortuño, Presente, doc. Parco, Presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Carro, Presente, doctor. Rivera, Riva, Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Sánchez, presente, doctor. Ticona, Ticona, presente, doctor. Torrejón, Paca Flores, Presente, doc. Velarde, Presente, doctor. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zamorano, Presente, doc. Centeno. Presente, Centeno, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Presente, doctor Hurtado. Presente. Leandro. Presente, doctor. Pues chicos, nos vemos entonces. Que tengan buen fin de semana. Doc, disculpe, Sí. ¿le puedo hacer una pequeña consulta? Tampoco Adelante. alargando la clase brevemente. Adelante. La verdad que me quedé pensando en Semio, o sea, cuando nos comentó de la lesión de vaso, y me acuerdo viendo un documental hace varios años. Creo que hay casos donde extirpan el vaso, pero no sé si eso es viable. Sí, es viable con la vida. No pasa absolutamente nada, ¿no? Se puede extirpar. Se puede realizar lo que es una esplenectomía. No solamente en casos de traumatismo, ¿no? También en algunas anemias, por ejemplo, que son capaces de producir esplenomegalia. Y también en algunas patologías linfoides, como por ejemplo las leucemias linfocíticas, etcétera. Sí, se puede. ¿Y qué sucedería entonces, bueno, con la función que tiene, ¿no? Esta estructura? Bueno, en este caso, a ver, cuando hablamos, ¿cuál es la función para empezar? Se encarga de lo que es la degradación, por ejemplo, y destrucción de los glóbulos rojos viejos, lesionados, inmaduros, etcétera, ¿no? Sin embargo, no es la única estructura, por ejemplo, que produce esto, ¿sí? En este caso, la estructura hepática de alguna forma también va a ayudar a lo que es la degradación. Y si hablamos de lo que es producción, recuerden que el lugar de producción de este tipo de células es especialmente a nivel de la médula, ¿no? Entonces, es algo que es sumamente compatible con la vida.
Gracias, doctor. Adelante, Adrián. Tengo una duda. No es de fisiopato. Quería preguntarle qué marca de estetos me recomendaría. Bueno, cualquier marca. Si eres bueno, hasta con cono de papel puedes realizar la auscultación. ¿Sí? La mejor marca, pero una de las más reconocidas, Littmann. Es, bueno, por la calidad que tiene, ¿no? La capacidad de realizar la auscultación de los diferentes ruidos son excelentes. Y que tenga doble campana. No te vas a comprar el cardiológico porque no te va a servir de mucho, la verdad. Littmann, uno de los mejores que existe. Gracias, Doc. ¿Podría añadirme a la lista? ¿Cuál es su apellido? Achano Gales Roxana. Achano Gales Roxana. Primera clase, ¿no? Sí, doctor. Listo, chicos. Entonces nos vemos la siguiente semana. Chau, chau. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Igualmente.